Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Paola Borges Sánchez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNA. Eh, Muestro mi identificación. Bueno, en este momento voy a realizar una actividad de física electrónica de algunos conceptos, actividad pues número 2, en donde hablaré del periodo de la señal AC, frecuencia señal AC, la fase y amplitud la fase y la amplitud, calor producido por la corriente alterna y pues cuáles son las principales formas en que se genera la corriente alterna. Vamos a empezar pues con los primeros tres conceptos que acabé de mencionar. Estos son pues parámetros de la corriente alterna. Vamos a hablar del periodo. Esto se determina como el tiempo que tarda en producirse un ciclo de corriente alterna completo. Se denomina ya sea entre pico y pico, como lo están viendo en la imagen, ya sea entre valle y valle, o entre nodo y nodo, nodo y nodo. Y pues bueno, lo representa la letra T, y pues tenemos en cuenta que es la inversa de la frecuencia, y ahorita vamos a ver por qué. Esta es la fórmula que lo representa, y pues importante que la tengamos en cuenta, ya ahorita les explicaré. Bueno, la frecuencia esta se determina como el número de veces de unidad de tiempo que una corriente alterna cambia de polaridad, es decir que pues acá nos está mostrando cuando está cambiando de polaridad, es un ciclo. Es la unidad medida en Hz. La frecuencia se representa pues con la letra F, acá nos muestra pues un segundo, cambio de polaridad y es un ciclo, y acá pues nos muestra un segundo, 6 ciclos o Hertz. Bueno, de por qué Hertz, este es en honor al físico alemán Henry Rudolf, y adicionalmente tenemos para tener en cuenta más un concepto más definido, es el número de ciclos donde la corriente alterna ocurre en la unidad de tiempo, es decir que es el número de ciclos por unidad de tiempo, y determinamos que el periodo es el tiempo que dura un ciclo completo. Tenemos en cuenta esta fórmula que les había mostrado, en donde cuando previamente despejamos F, obtendremos el resultado de los ciclos por segundos o Hz. Con cualquiera de estos dos términos pues vamos a poder indicar la rapidez de la variación de la onda, tensión o de la corriente, es decir, por la frecuencia o el periodo. Bueno, vamos a hablar de la fase. Este se determina como la fracción de ciclo transcurrido desde el inicio, desde el mismo. Su símbolo o la letra que lo representa, la letra griega, que es esta. Y hablemos pues de la amplitud, que determina la magnitud, dirección, que varían cíclicamente. Hablamos de la onda senoidal. La onda senoidal es esta, que representa pues el valor de la tensión a través del tiempo. No se puede establecer el valor de la misma sin definir que en un momento válido, ya que a través del tiempo es continuamente variable, entonces se da de cuenta que es variable. Por eso es importante el valor del pico, el valor eficaz y el valor medio. Entonces acá vemos pues la amplitud, la longitud de la onda, la cresta, tiempo y pues el valle. La amplitud máxima está denominada como el pico, y pues se refiere pues al máximo valor positivo o negativo que alcanza durante la señal, durante el ciclo, perdón. El valor del pico de una señal se mide en voltajes, entonces tenemos en cuenta que este es el pico, el valor máximo, el valor máximo o el valor máximo positivo o negativo. Hablamos del periodo y pues del tiempo. Vamos a hablar de qué es la ley Joule, de por qué vamos a hablar de esta ley, porque vamos a hablar de el calor, cómo es producido por la corriente alterna. Esto se determina como la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, es decir que la corriente misma de la resistencia del conductor y el tiempo de la corriente que existe. ¿Por qué se llama la ley de Joule?
Esto se debe pues a un físico británico que es este señor, que se llama Jaime Prescott Hawley. Bueno, esta ley pues a diferencia de la Ohm, que relacionaba la corriente y la resistencia, también relaciona el tiempo. Esta se expresa por medio pues de la fórmula, de esta fórmula, en donde la Q pues, es la cantidad de calor que se expresa en julios, la I es la corriente eléctrica que fluye a través del conductor, es expresada en amperios, y la R es el valor de la resistencia eléctrica que presenta pues el conductor, que se expresa por ohms. La T es la cantidad de tiempo y pues esta se expresa en segundos. Bueno, se establece como la cantidad de calor que se genera en un conductor de resistencia cuando la corriente pasa pues a través del espacio-tiempo, en donde también pues se tiene en cuenta el calor que es directamente proporcional el cuadrado de la corriente, la resistencia del conductor, el tiempo que fluye la corriente por el conductor. Acá pues vamos a hablar sobre cuáles son las principales formas en que se genera la corriente alterna. La corriente alterna pues es producida por alternadores, generadores de corriente alterna. Esta es la que genera pues en las centrales de corriente eléctrica. Acá hay un claro ejemplo, ya se los voy a explicar. Bueno, este es un proceso que ocurre cuando una bobina se mueve frente a un imán, los electrones se mueven en el hilo de la bobina, digamos esto es como pues funciona, se puede decir así. Esta es la planta eléctrica. Estos son transformadores y recordemos que pues hay ciertas tensiones, ¿no? Tensión alta, tensión media y tensión baja. Los transformadores lo que hacen es que van cambiando ese tipo de tensión para cuando pues llega la corriente a nuestros hogares sea una corriente baja. Entonces se dice que es más fácil, digamos, la corriente alterna es más fácil de generar, adicionalmente de transportar. Por este motivo pues es más habitual que lo encontramos pues en nuestros hogares, en los enchufes. La mayoría de los alternadores son trifásicos, es decir que producen tensiones normalizadas de corriente alterna, es decir que se inyectan a la red y pues se pueden transportar a muchos kilómetros, como lo vemos acá. Bueno, acá hablamos de los generadores de corriente alterna. Los alternadores se generan generan electricidad de corriente alterna, donde el elemento inductor es el rotor y el inducido es el estator. ¿Qué quiere decir? Digamos, estos son los dos principales elementos del generador, en donde pues el rotor es la parte móvil y la parte estática es el estator. Esto es conocido, digamos, como un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Los generadores eléctricos pues se diferencian según su tipo de corriente. Acá es cuando pues hablamos que hay dos grandes grupos, que son los alternadores y pues los dinamos. Pues importante también tener en cuenta que la mayoría de los alternadores son máquinas de corriente alterna, y que esta corriente alterna se presenta como síncrona, que son las que giran pues a la velocidad del sincronismo, que está relacionada con el nombre de los polos que tiene la máquina y la frecuencia pues de la fuerza automotriz. Es decir que la relación que hace que el motor gire a la misma velocidad y impone el estator a través del campo magnético. Es decir que la corriente alterna tiene dos principales características. La señal de la corriente varía en el tiempo, y tiene un mismo periodo, lo que quiere decir es que se repite después de un tiempo. A consecuencia pues del periodo hay una frecuencia que nos indica la rapidez en la que la señal vuelva a repetirse. Por eso incluso también les decía aquí, si recuerdan, acá, que con cualquiera de esos dos términos incluso puede pues indicar la rapidez de la variación de la onda, de la tensión o la corriente. Creo que pues esto
Era como todo, creo que no se me pasa nada. Ah, bueno, sí se me pasa algo, qué pena con ustedes. Bueno, quiere decir todo lo que expliqué, que la intensidad de una onda de la corriente alterna se debe al mayor o menos número de electrones que oscilan en la sección del conductor. Listo, creo que eso es todo. Muchas gracias pues por la atención prestada. Buena noche.